¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Amasando la Palabra, un programa que llega gracias al amor, a la misericordia, a la piedad, a la compasión de nuestro Padre nuestro que estás en los cielos. Padre tuyo y mío. Si tú estás viendo ahí es porque nuestro Padre te lo ha puesto el querer como el hacer. Y si permaneces es porque Dios tiene algo para ti. Ok, hoy en día vamos a seguir hablando sobre Marcos. Nos quedamos en Marcos. A ver, el hombre llama a cuatro pescadores, ¿no? Después aconteció que Jesús ya vio a Simón y a Andrés, ¿no? Y nos quedamos la otra vez en el arrepentimiento y creerte en el Evangelio, ¿no? Diciendo, callad, salid de ahí. Entonces, haciendo una pequeña introducción, vemos cómo la doctrina de Cristo cumplía cuatro fases, ¿no? ¿Qué tienes? La doctrina de Cristo causa asombro en Marcos 1:21, ¿no? Luego la doctrina de Cristo causa admiración, ¿no? La enseñanza que tiene autoridad. Después causa manifestación de los espíritus y luego echa fuera a esos mismos espíritus, esos mismos demonios, ¿no? Entonces tenemos que ver, entender, comprender que esa es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no es simplemente palabras, son acciones o revelaciones o son la manifestación del poder de Dios. Ok, ahora vamos a Marcos 1:29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés y con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Entonces llegaron a la casa de quién? De Simón y Andrés, ¿no? De pronto la suegra de Simón estaba con fiebre, ¿no? Entonces parece que la mamá de su esposa, de Simón, ¿no? Estaba con fiebre y justo llegó Jesús, ¿no? Justo llegó Jesús y los discípulos, ¿no? Luego dice, le trajeron todos los que... Ah, no, perdón. Estaba con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó. Enseguida le hablaron de ella. ¿Sabe qué? Jesús, ¿cómo se llama Jesús? Mi suegrita está enferma, ¿no? Ayúdala. O capaz otra persona le dijo, ¿no? Una persona que estaba dentro de la casa, que sabía la condición, capaz la esposa de Pedro, ¿no? No dice ahí específicamente quién fue, ¿no? Y dice, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano. Se acercó Jesús, ¿no? Puede ser que estaba en su cuarto, en su habitación, o capaz estaba, ¿no? Mayormente cuando alguien está enfermo, reposa, ¿no? En su cuarto, ¿no? En su habitación, en su aposento. Entonces podemos ver ahí cómo Jesús la va a ver, ¿no? Se acercó y la tomó de la mano y la levantó. ¿Qué hizo Jesús? Simplemente la tomó de la mano y la levantó. Entonces podemos ver Jesús que la doctrina de Jesús, la doctrina de Jesús simplemente agarró a esta mujer, la tomó de la mano y la mujer, dice, ¿no? Se levantó. Entonces dice, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, inmediatamente le dejó la fiebre y ella ¿qué? Le servía. Entonces podemos ver ahí cómo la doctrina de Cristo, es decir, eh, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, simplemente con tocar su mano de la mujer quedó totalmente sana. Entonces ahí entendemos, comprendemos que la doctrina de Cristo es esa, la enseñanza de Cristo es esa, no es simplemente palabras. La enseñanza, la doctrina de Cristo es la manifestación de la misericordia de Dios. Es por eso que Jesús decía, cuando salió del desierto, dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para. La doctrina de Cristo es una vida llena del Espíritu Santo. Entonces cuando dice,
inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía, ¿no? Entonces es importante ver cómo ese, esa sanación, vamos a decir así, cumple con un propósito también, ¿no? Que esta mujer le sirva, que esta mujer sirva al maestro, que esta mujer se añada, se incorpore, sea parte del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios acercado, ¿no? Entonces, esa mujer comenzó a servir a Jesús, y servir a Jesús es servir a Dios, y servir a Dios es servir en el reino de Dios. Entonces, podemos ver esas, podemos meditar con respecto a eso. En Marcos 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, entonces, no por casualidad dice, ¿no? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, entonces está el autor ratificando que era muy de noche, muy de noche. En esa hora, en esa época, en esa hace 2000 años, la gente no acostumbraba a salir de noche, ¿no? No había luz, no había postes, no había señal wifi, no había centros de entretenimiento masivos como hoy lo hay hoy en día, ¿no? Entonces, llegada la noche, ¿no? Cuando el sol, dice, se va a dormir, ¿no? No, ahí dice cuando el sol se puso, dice, ¿no? Le trajeron todos los que tenían enfermedades. Entonces, era tanta la necesidad de la gente que no esperó hasta el día siguiente. Con lámparas, con antorchas, con lo que sea, caminaron de noche, fueron a buscar a Jesús. No dejaron para mañana lo que podían hacer hoy, ¿no? A duras penas, capaz con mucho temor, ¿no? En esa época la noche era, como se llama, muy fría, ¿no? Con muchas otras adversidades. Esos familiares de esas personas que estaban enfermos traían a los que estaban, a sus familiares enfermos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, dice que tenían enfermedades, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Entonces, capaz se corrió por Radio Bemba, ¿no? Lo que pasó acá en la casa de Pedro, ¿no? Oye, si pudo sanar una suegra, ¿qué no va a poder hacer por mi familiar? Decían, ¿no? Entonces, imagínate, tuvo compasión de una suegra, oh, my God, dijo, ¿no? Hay que llevarlo, este sí es el verdadero Dios. Este sí perdona los pecados del mundo. Decía. Entonces, agarran y dice que los llevan, ¿no? Las enfermedades y los endemoniados. Enfermedades y los endemoniados. Son dos cosas distintas. Una cosa está enfermo y otra cosa es estar endemoniado. Puede ser una persona enferma y endemoniada también. Hay una combinación, una promoción, 2 por 1. En el número 33 dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A qué hora, señores? Capaz ahora a las 8, 9, 10, 11 de la noche, capaz la gente se puede agolpear. Es por eso que cuando leímos en San Marcos 1:32, no era casualidad que decía, llegada la noche, luego que el sol se puso, no era casualidad ese donde el escritor, el que escribió, ¿no? El libro de San Marcos, escribió y no fue casualidad que puso esa premisa antes de contar, digamos, o de narrar lo que había sucedido en la casa de Simón, ¿no? Y luego dice, y sanó a muchos que estaban enfermos. Entonces la gente se agolpó a la puerta, como dice en 1 Marcos 1:33. 1 Marcos 1:33 dice que la gente se agolpó a la puerta, se agolpó, ¿no? Es decir, no era Justin Bieber, no era, ¿cómo se llama? Luis Miguel el que había llegado, ¿no? Pero la gente se agolpó, ¿no? Entonces, muchas veces hemos visto cómo ciertos influencers, ciertos actores, ¿no? Vienen al Perú, vienen al aeropuerto, ¿no? Y de pronto la gente se agolpa al aeropuerto, se agolpa al lugar donde está congregando, se agolpa al centro comercial donde está él haciendo una promoción y se abarrota el lugar, no se puede caminar, es insoportable caminar, ¿no? Entonces, igualmente acá podemos de alguna manera tener ese teleobjetivo y poder ver esa cantidad de gente como quiere ver a Jesús,
¿no? Quiere ver a Jesús aún si fuera de noche, aún con las condiciones que en esa época daba la oscuridad, la noche, ¿no? Las condiciones difíciles. Luego dice que y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Entonces, había un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Que estaban padeciendo la gente y los sanó a todos. Y luego dice que y, y echó fuera muchos demonios, no pocos, muchos demonios, ¿no? Echó fuera muchos demonios. Hubo un desalojo de demonios, pero impresionante en esa época, ¿no? Tuvieron que salir esa noche los demonios a buscar alquiler en otro sitio. Imagínense, ¿no? Los demonios dijeron, nos desalojaron, vamos a otro sitio, ¿no? Entonces, en esa hora se dio un desalojo masivo de las huestes demoníacas que usurpaban el cuerpo de muchos seres humanos, ¿no? Luego dice, y no dejaba hablar a los demonios. Entonces Jesús no dejó hablar a muchos demonios, ¿por qué? Porque lo conocían, ¿no? Entonces, capaz por logística, por un tema ambiguo, era por lo cual ellos hacían esto, ¿no? Es por eso que dice la Biblia en el número 1 de Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Siendo muy de mañana, las 4:30, las 5, ¿no? Las 4 de la mañana, capaz, ¿no? Siendo muy de mañana, se fue a un lugar desierto, ¿no? Y dice, mira, ratifica dos palabras. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Muy oscuro es porque en esas épocas las noches eran oscuras, no es como que salimos a las 4 de la mañana a nuestra puerta y hay focos, hay postes, ¿no? Luminaria, ¿no? Por todas partes, ¿no? Luminaria pública. No, en esa época no había luminaria, eran muy oscuras las noches, ¿no? O las madrugadas. Entonces dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, parte del ministerio de Jesús, este es el génesis, esta es la médula ósea, es la estructura eh, raquio esquelética del ministerio de Jesús. Es lo que sostiene todo su ministerio. Si lo que vemos en público a Jesús, este simplemente es parte de lo que hace en privado. Y en privado, ¿qué hacía? Pasaba tiempo con Dios. Como dice Mateo 6:6, más tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrá tu puerta, ora a tu Padre que ¿qué? Que está. Tu Padre está. No que posiblemente esté, no que capaz, quién sabe, va a estar, no. Dice que tu Padre está y tu Padre que ve en lo secreto. Entonces, uno cuando va a orar, va a estar con Dios y va a ser visto por Dios. Y en público, Jesús, ¿qué pasaba con Jesús? Jesús era visto por el Padre y Dios estaba con él y confirmaba su palabra de Jesús con milagros, señales y prodigios. Es por eso que vemos que Jesús, que Jesucristo, él siendo el Hijo de Dios, él estaba lleno del Espíritu de Dios. Era lleno del Espíritu de Dios y persistía en ser lleno del Espíritu de Dios. Todos los días. Era el pan nuestro de cada día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. No de las escrituras, sino de la boca de Dios. Porque acuérdense que el Evangelio no es que te va a salvar del pecado o te va a salvar de algo. No, el salvarte del pecado, salvarte de la muerte son consecuencias de conocer, no la Biblia, no las escrituras, sino al Dios de la Biblia. Por eso que Jesucristo cuando dijo ir y predicar las buenas nuevas era que Él había resucitado, que Él está vivo, y todo aquel que cree se hará salvo. El que cree que Él está vivo va a ser salvo. Es por consecuencia de buscar el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. El reino de Dios y su justicia no son ángeles, no son calles de oro, que hay calles de oro y hay ángeles, y hay querubines, serafines, arcángeles. Por supuesto que sí, pero eso no es el reino de Dios. El reino de Dios existe y es porque nuestro Padre nuestro que está en los cielos,
Él está vivo y quiere tener comunión contigo. Quiere hablarte a ti de diferentes formas y de diferentes maneras, pero Él quiere hablar con su Hijo que eres tú. Hasta aquí llegamos en el programa Amasando la Palabra. Nos quedamos en Marcos 1:35 y vamos a ver ahí qué es lo que hace Jesús luegamente, ¿no? Luego de orar, qué es lo que sucede, ¿no? Y eso es importante, acción-reacción. Ok, señores, este programa llegó gracias a la misericordia, a la cortesía de nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Si quieres si quieres tú ser parte de como auspiciador de este programa, bienvenido sea. Puedes poner tu marca, tu logo, puedes ser parte y colaborar para que el reino de Dios se extienda. Ok, señores, comunícate a través de mis redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, me vas a encontrar como Javier Finaflor. Entonces, ahí también en el TikTok vas a encontrar un link que va al YouTube, ahí va a ser colgado todos los videos. Muchísimas gracias, que Dios los siga guardando, cuidando y protegiendo como siempre lo ha hecho. Desde antes del vientre de su madre, ya pensaba en ustedes y los cuidó. Y si estás vivo y si tienes aire en los pulmones, tienes sangre en las venas y ese corazón sigue latiendo esa sangre y alimentando a todo tu cuerpo, es porque Dios quiere conocerte. Dios quiere entablar una amistad, una relación como la hizo de padre a hijo. Tengan todos muy buenas tardes. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en Amasando la Palabra. Hasta luego. Da like y compartir para compartir el reino de Dios. Hasta luego.